No te lo pierdas todos los viernes a las 8 de la noche. Tu programa Jesús, mi eterno amor, donde siempre nos encontraremos con nuestro primer amor, Jesucristo. Solo aquí en La Voz de la Verdad, la emisora que alaba a Jesucristo. Gloria sea el nombre de Jesús. Qué bien, hermanos. Qué hermoso es cuando se predica este evangelio de gloria. Y cuando hay gente receptiva, personas que con un valor único y una forma reverente, muy reverente a la palabra, ellos tienen esa reverencia y le dan una importancia capital a la palabra del Señor. El plan salvífico es el mensaje de hoy. Una de las razones del plan salvífico, la pregunta que está en este momento flotando en el aire es la siguiente: ¿es necesario el bautismo en el nombre de Jesús? Repito, ¿es necesario el bautismo en el nombre de Jesús? Pues bien, la palabra del Señor dice que el bautismo no es solamente importante, sino necesario para la salvación. El Señor Jesús así lo declaró en Juan 3:5. Evangelio según San Juan capítulo 3 versículo 5, la palabra del Señor dice: respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Oh, qué gran maravilla. Los discípulos lo confirmaron en Hechos 2:38. Y Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Qué gran maravilla, qué emoción, hermanos, cuando las Sagradas Escrituras sitúan al bautismo como uno de los puntos principales en el plan de la salvación. No es el único, pero es un punto de bastante importancia, es una razón de peso. Según el Evangelio según San Marcos capítulo 1 del versículo 9, el Señor Jesús fue desde Nazaret de Galilea hasta donde Juan estaba bautizando para ser bautizados por este. Este supone, considerando que el punto más cercano de Jerusalén a Jerusalén, Mateo capítulo 16, desde el Jordán, un viaje de alrededor de 116 kilómetros. Si Jesús lo consideró tan importante, aunque él no lo necesitaba, la realidad es esa, porque él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero él le dijo a Juan: deja para que cumplamos toda justicia. Entonces, ¿cómo consideramos que nosotros lo necesitamos? Al decir que el bautismo es imprescindible para la salvación, algunos nos acusan, es decir, dicen que el agua salva. Nunca. El pueblo del nombre, el pueblo pentecostal, ha dicho semejante desfachatez. No hemos dicho que el agua salva. Lo que salva en el bautismo no es el agua, sino la obediencia a la palabra del Señor. Nosotros podemos ver el caso de Naamán, cuando Naamán vino a Israel porque había profeta, una joven que había sido tomada esclava durante una guerra y estaba allí en palacio, y ella supo la problemática de este gran general del ejército del rey de Siria. Entonces ella dijo: en mi tierra hay profeta, ¿por qué no va mi señor ante el profeta para que él clame al Señor y sea sano? Entonces Naamán
fue enviado por el rey a Israel. Allí estaba el profeta. Todos sabemos los pormenores, pero el caso es que Naamán no quiso meterse al río Jordán. ¿Cuál era la orden del profeta? Que se sumergiera en el río Jordán 7 veces. Y él dijo que habían ríos mejores y ríos más bonitos y más cristalinos en la tierra de él, que había venido tantos kilómetros para solamente zambullirse en el río. Ni siquiera el profeta salió a recibirle, y él creía que era una ceremonia, de pronto una imposición de manos, qué sé yo, pero el profeta solamente le mandó a decir que se zambulliera en el río 7 veces. Y él se fue enojado, herido en su orgullo personal. Pero uno de los siervos le dijo: Señor, si el siervo te mandare tal cosa, sabiendo que es para tu salud, para tu sanidad, ¿no lo harás? Entonces él consideró lo que el siervo le dijo, dio vuelta a su carro y fue hasta el Jordán, y se zambulló la primera vez, nada pasó, la segunda, tercera y hasta la cuarta vez, y tampoco sucedió nada. Pero él, atento a lo que le había dicho el siervo, lo hizo así hasta la 7ª vez. Y a la 7ª vez que este hombre militar de gran rango se zambulló en el río Jordán, cuando él salió, su lepra se había quitado de su cuerpo. Ahora, ¿qué podemos decir? ¿Fue el agua del Jordán? En ninguna manera. Fue la obediencia. Oiga bien, la obediencia al mandato del profeta. Por eso es que el obedecer es mejor que los muchos sacrificios. Obedecer a la palabra del Señor es algo especial, algo magnífico, porque Dios da honra al que obedece su bendita y santa palabra. No es entonces el agua. Nunca hemos dicho tal cosa. ¿Puede alguien decir que cree en Jesús y no seguir su dirección? Es decir, no obedecer al Señor. No, no se puede. Todos los que creemos al Señor Jesucristo realmente obedecemos. Porque, hermanos, el Evangelio es obediencia. El Evangelio es creer de corazón puro, de corazón perfecto. Creer en lo que el Señor ha dicho en su palabra y obedecerle. ¿Por qué? Porque la fe sin obras es muerta. Así que creer no es un sustituto del bautismo, sino el requisito indispensable para ser bautizado. El Señor Jesucristo respalda estas palabras en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 14 y versículo 15 al 23. Si me amáis, guardad mis mandamientos, dice el Señor. Así que todos los casos en la palabra de Dios, de aquellas personas que obedecieron al Señor por creer en su palabra, fueron bautizados en el nombre de Jesús para el perdón de sus pecados. Uno puede verlo entonces. Los 3,000 en el día de Pentecostés, dice la palabra del Señor. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. En Hechos capítulo 2, versículo 41. ¡Qué maravilla! Miren, mis hermanos y amigos, Hechos capítulo 2, versículo 41. Como 3,000 personas fueron bautizadas, los que creyeron y recibieron la palabra y creyeron. Los samaritanos, por ejemplo, aquí hay otro indicio, pero cuando creyeron, se bautizaban hombres y mujeres. Hechos capítulo 8, versículo 12. Simón el mago, también creyó Simón mismo,
y habiéndose bautizado, él se bautizó. Hechos capítulo 8, versículo 13. Tenemos también un ejemplo tremendo que Pablo, tras creer en Jesús, le dijo el discípulo, y levantándose fue bautizado, en Hechos 9, 18. Cornelio y su familia, ellos también recibieron el Espíritu Santo e inmediatamente mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Hechos capítulo 10, versículo 48. Y seguimos hablando, hermanos y amigos, de estas verdades latentes, estas verdades potenciales, aleluya, que hemos de creerla porque están registradas en la palabra del Señor y nosotros también lo hemos experimentado. Y cuando uno experimenta este bautismo y experimenta el gozo del perdón, es algo inexplicable, es algo poderoso, grandioso. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Lidia de Tiatira, el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía, y fue bautizada. Hechos capítulo 16, versículo 14 y 15. ¿Y qué diremos del carcelero de Filipos? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Enseguida se bautizó él con todos los suyos. Esto está en Hechos capítulo 16, versículo 31 al 33. Bendito y alabado sea el nombre de Jesús. Cuando la palabra del Señor es contundente, no hay forma de negar las cosas, hermanos. El Señor dijo claramente que escudriñásemos las sagradas escrituras, porque en ellas dan testimonio del Señor Jesucristo. Dice así la palabra del Señor en el libro de los Efesios. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Hechos 19, 5. Crispo y los de Corinto, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. En el libro de los Hechos 18, 8. Entonces la pregunta está aquí. ¿No son estos testigos prueba suficiente de la importancia del bautismo en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de los pecados? Claro que lo es. Es un hecho. Se presume que una persona es inocente hasta que no se le pruebe lo contrario. Dicho de esta manera, todo lo que estamos leyendo son pruebas fehacientes, pruebas poderosas de que el plan de salvación es real y que una de las razones necesarias para ser salvo es el bautismo en el nombre del Señor Jesucristo. De manera que el bautismo es una obra de fe, o sea, obediencia a la palabra del Señor Jesucristo, la cual implementa el perdón a la deuda como pecador que el hombre es y que ya deja de ser. Por eso en Hechos 2:38 el apóstol nos pide ser bautizados en el nombre de Jesús para la remisión, es decir, para el perdón de los pecados, cuando sean los pecados remitidos, quitados de aquí y lanzados allá, es decir, quitados del corazón del hombre y sacados de él y echados fuera en el nombre de Jesús. En Colosenses capítulo 2, versículo 11 y 14, el apóstol Pablo dice lo siguiente: en el cual también sois circuncidados de circuncisión no hecha con manos, con el despojamiento del cuerpo de los pecados de la carne, en la circuncisión de Cristo,
sepultados juntamente con Él en el bautismo, en el cual también resucitasteis con Él por la fe. Oiga bien, por la fe de la operación de Dios que le levantó de los muertos. Y vosotros, estando muertos en pecados, en la circuncisión de vuestra carne, os vivificó juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, rayendo la célula de los ritos que nos era contraria, que era contra nosotros, quitándola del medio, enclavándola en la cruz. ¡Qué gloria! ¡Qué sabiduría! ¡Qué entendimiento perfecto que hay aquí escrito, hermanos, para nuestra enseñanza y poder comprender el plan salvífico, cómo es que Dios lo trazó, no como dicen los hombres, como dice el pastor de aquí, el pastor de allá, la religión de aquí, la religión de acá, aunque la palabra religión es algo válido en el sentido que la palabra religión viene del latín religare, según esto es ligar al hombre en comunión perfecta con su Dios. Entonces reconocer esto es de vital importancia, que el Señor mandó ser bautizados en agua en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y después de esto recibir el Espíritu Santo o viceversa. Nosotros hemos de obedecer lo que Dios manda a través de su palabra, no lo que cada uno quiera pensar, lo que cada uno quiera hacer según su manera, porque este es el problema. Ayer estaba hablando con una dama, la esposa de un hermano, y ella me decía que ella creía a Dios en su manera, que oraba a su manera, y yo le dije, dama, discúlpame, pero la cuestión con Cristo no es como a mí me place, como a mí me provoque, como yo lo quiera creer, porque ese fue el error de Caín. Caín ofreció el fruto de la tierra. Él no ofreció lo peor, no. Él ofreció lo mejor de lo mejor, pero era fruto de la tierra. En cambio, Abel ofreció sacrificio de animales. En otras palabras, hubo derramamiento de sangre. Mire la importancia que hay de obedecer la palabra del Señor y no como yo quiera creer o como alguien le pareció, que porque estudió en la universidad teológica tal o porque es egresado de Harvard o Cambridge o alguna universidad de renombre en el mundo. No, Señor, sino por la santa obediencia a su palabra. Así que es importante notar que Pablo mencionó que el bautismo significa la circuncisión del corazón, ya que no hay circuncisión hecha a mano. Por medio de esta circuncisión del corazón, o sea, en el bautismo, me estoy refiriendo al bautismo por inmersión en el nombre de Jesús, para perdón de los pecados. Entonces, en este bautismo, amados hermanos y amigos, entramos en pacto con Jesús, tal como Abraham entró en pacto con Dios después de creer en su palabra. En Génesis 17, del versículo 10 al 11. Y por consiguiente recibimos la obra redentora hecha en la cruz del Calvario. ¡Qué bendición! ¡Qué gloria! Mire, que la deuda como pecador fue anulada. ¿Cómo? En la cruz del Calvario. ¿Y qué más? Por obediencia a esta santa palabra. Entonces usted va a poner su propia palabra, la palabra de un teólogo, la palabra de un erudito, la palabra de Julano, Sutano, Mengano, etcétera, etcétera. No, 1000 veces no. Es la palabra viva y eficaz del Señor Jesucristo. Y nosotros tenemos la palabra del Señor, oiga, como
la que ejerce autoridad sobre nosotros y no nosotros sobre la palabra. Ese es el gran engaño del mundo actual, porque quieren hacer lo que les llega en su mente y corazón. El Señor dijo: si me amáis, cumplid mis mandamientos. Así que el bautismo en el nombre del Señor Jesús por inmersión, por eso se llama bautismo, del griego baptizo, que significa sumergir o por inmersión. El bautismo en el nombre del Señor Jesucristo por inmersión es algo que está plenamente apoyado por la palabra de Dios como el único bautismo válido. Oiga bien, el único bautismo válido escrituralmente hablando, que quiere decir por inmersión, bautizo. Ahora quiero decirles lo siguiente. Lo que dijo alguno en la antigüedad, en agua. ¿Puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Hechos 10:47. Estoy dando las pautas en este momento, estimados hermanos y amigos, para ser bautizados en el nombre de Jesús. Hechos 10:47. Ahora, muchas aguas. Juan bautizaba en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas. Evangelio según San Juan capítulo 3 versículo 23. El agua. Y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y se bautizó, fue bautizado. En Hechos capítulo 8 versículo 33. Del agua. Cuando subieron del agua, dice en Hechos 8:39, dando a entender y diciendo en forma real y concisa que fue en agua. Y Jesús, que fue bautizado, subió luego del agua. Mateo 3:16. Ahora, sepultado en agua, porque somos sepultados con él en el bautismo. Romanos 6:4. Colosenses 2:12 dice: el bautismo es en el nombre de Jesús, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. Gloria al Señor Jesucristo. En el libro de Hechos capítulo 4 versículo 12. Ahora, el Señor Jesús lo ordenó, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Mateo 28:19. Pero note que dice en el nombre, singular. No dice que los nombres, no, Señor, habla el nombre, habla de uno. También en Lucas 24:47. Vemos también que Pedro lo obedeció. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, en Hechos 2:38. Felipe el evangelista lo predicó, pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres, en Hechos 8:12. Fue aceptado también en Samaria, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Hechos 8:16. Pedro lo mandó y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Hechos 10:48. Los efesios lo hicieron. Ahora rato estaba hablando precisamente de los efesios. Ellos lo hicieron. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Hechos 19:5. Amados hermanos, amados amigos, mire,
qué especialidad cuando el ser humano se ciñe a la eterna y santa palabra del Señor Jesucristo. Cuando una persona puede obedecer a Dios sin miramientos de ninguna especie, siempre estando listos a obedecer lo que la palabra del Señor manda. Por eso muchas personas hoy por hoy tienen problemas graves, problemas de conducta, porque su fe ha sido torcida, su fe ha sido desviada hacia otras cosas. Ahora dice que en el nombre de Jesús, las Sagradas Escrituras es muy clara que el bautismo debe administrarse por inmersión y en el nombre de Jesús, porque no hay ningún ejemplo en las Sagradas Escrituras hecho con otra fórmula bautismal luego de la muerte del Señor Jesucristo, ni antes de la muerte de nuestro Señor Jesús, ni después. El único otro ejemplo bautismal fue el bautismo de Juan, pero el bautismo de Juan, el cual no tenía ningún nombre administrado, solo era un bautismo de arrepentimiento, el cual fue reemplazado por el bautismo en el nombre de Jesús. Razón por la cual Juan dijo, a él conviene crecer, mas a mí menguar. Juan 3:30. Esa comparación y esa explicación que Juan dio, muy válida, por cierto, que a él le convenía menguar, o sea, a Juan, para que Jesús creciese. Bendito sea el nombre de Jesús. O sea que el bautismo de Juan era el predecesor en nuestro bautismo, de que el Señor Jesús había ordenado esto. Ese es un ejemplo real en Hechos capítulo 19, gloria al Señor, del 1 al 5. Repito, en el libro de los Hechos de los Apóstoles capítulo 19, del 1 al 5, que a la letra dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó en bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados. Oiga, ¿en qué nombre? En el nombre del Señor Jesús. En el nombre del Señor Jesús. Así que cada que nosotros obedecemos a este mandato precioso, cada que nosotros ponemos en práctica esta palabra del Señor apoyada por las Sagradas Escrituras, más preciosa que el oro y que el oro afinado, cada que ponemos en práctica la palabra de Dios, uno sabe que levanta escozor en medio de los religiosos y de aquellos que ponen la palabra de los hombres por delante de la palabra del Señor, lo cual es inconcebible. Así que esta escritura, hermano, es un ejemplo, es un mandato del Señor Jesucristo a su iglesia. El mandato de bautizar a todos en el nombre del Padre,
y del Hijo y del Espíritu Santo no es bíblico. Pero podemos mirar su contexto como está escrito en el Evangelio según San Mateo. Y vamos a verla en Mateo 28, del 18 al 19. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Aleluya. Por tanto, id y doctrinad a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Así que en el contexto de la Escritura entendemos que Jesús dijo toda potestad, o sea, autoridad. En el original es dinamita, toda potestad me es dada. Por tanto, porque todo el poder es de Él, Él nos llama a usar el nombre del que tiene todo poder. Dijo, bautizándolos en el nombre. Jesús no dijo, repitan luego después de mí, o bautícenlos repitiendo. No. Uno puede ver la evidencia que los discípulos entendieron bien el mandato del Señor Jesús y tenían la revelación del nombre, oiga, del nombre de Jesús, y que este nombre abarca toda la divinidad y el poder de Dios. Eso lo sabemos. Leemos los ejemplos bíblicos del bautismo en el nombre de Jesús, Hechos 2:38, ya lo leímos. Y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Bendito sea el nombre de Jesús. En Hechos 8:16, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, mas solamente eran bautizados en el nombre de Jesús. Hechos 10:48, y les mandó bautizar en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. En Hechos 19:5, oído que hubieron hecho esto, fueron bautizados en el nombre de Jesús. Hechos 22:16, levántate y bautízate y lavas tus pecados, invocando su nombre. Gloria sea al nombre de Jesús. Cuando esta palabra es entendida, amados hermanos, cuando esta palabra es puesta por obra, por la fe en el Señor. Enterrados con Cristo, sepultados juntamente con Él en el bautismo. Mire, Colosenses capítulo 2, versículo 12. También es importante, amados hermanos, es importante cuando uno puede tener digamos, en la práctica, uno puede notar que el bautismo es ser enterrado con Cristo, lo cual reitera la necesidad de ser enterrado con el nombre del que está siendo enterrado, o sea, con Jesús. Somos sepultados con Cristo. Como dijo el apóstol, no vivo ya, no vivo yo ya, mas vive Cristo en mí. Hechos 4:12, ya lo leímos también. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Finalmente, decimos, el propósito del Señor Jesucristo es vestirnos de Cristo, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo Jesús, de Cristo estáis vestidos. Gálatas 3:27. Bendito sea el nombre de Jesús. Qué bueno es saber
que el bautismo es hecho en Jesucristo. Bendito el nombre de Jesús. ¿Cuál nombre es Jesucristo? Seguimos entonces dando pautas de gran valor doctrinal, pautas preciosas. En Apocalipsis capítulo 1 y el versículo 5, las Sagradas Escrituras nos dicen: al que nos amó, oiga bien, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Esa expresión, nos amó y nos lavó, indica que ya habían sido lavados los pecados con la sangre del Señor Jesús, ya que el escritor escribe y dice, dirigiéndose pues a la iglesia: aquellos que ya eran parte del cuerpo de Jesucristo. Es importante notar que ellos ya habían vivido esta experiencia, pero también es necesario saber cuándo fueron lavados sus pecados con la sangre del Señor Jesucristo y qué método usó el Señor para aplicar la sangre. Pues si logramos saber y entender esta parte, hermanos y amigos, entonces podremos darnos cuenta si somos parte de la iglesia que fue lavada con la sangre de aquel que nos amó. Qué bendición poder entender a profundidad, a cabalidad, lo que es el bautismo. Dios tenía un propósito especial, mire, con la sangre. En Génesis 9:4 leemos: pero carne con su sangre, pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Digámoslo así, que Dios tenía un propósito especial con la sangre. En ella se encontraba la vida de la carne. En Levíticos 17:11, las Sagradas Escrituras dice: porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. Oído a esto. Con la sangre podían ser perdonados los pecados del ser humano. Por esta razón Israel hacía sacrificios constantemente. Dicho de otra manera, que la sangre está relacionada con la salvación. Por esta razón, en Éxodo 12:13 dice: y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad. Vemos que la sangre servía de señal para que en el pueblo de Israel no hubiese muerte. La sangre que se había rociado en los dinteles de la puerta los salvó. Sí, Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Es tal la necesidad de hoy en día entender y comprender la doctrina sobre el bautismo y todas las implicaciones que tiene. El pueblo fue rociado con sangre en Éxodo 24:8. La palabra del Señor dice: entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros. Así que es importante, oiga, y de vital importancia entender que el pueblo con sangre, rociado con sangre para hacer el pacto. En Juan capítulo 1 y el versículo 19 dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto dijo Juan el Bautista cuando vio a Jesús. Qué bien, cuando él vio al Señor. El Señor Jesucristo dijo en Mateo 26:28, oiga bien: porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. El Cordero de Dios
o sea, el Señor Jesús, ya derramó su sangre para que exista remisión, o sea, perdón de pecados. Remitir es quitar de un lado y enviar al otro. Pero también debe de ser rociada sobre nosotros para sellar el pacto con nuestro Dios. Por esta razón, en 1 de Pedro 1:2 leemos: elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer a Dios y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Ahora, está la pregunta, ¿pero dónde está la sangre de Jesús? ¿Dónde está? En Levíticos 17:11 leíamos hace rato, porque la vida de la carne en la sangre está. Y en Juan 1:4 leemos: en él estaba la vida. Y Jesús expresó en Juan 10:10: yo he venido para que tengan vida, para que la tengan en abundancia. Para esto el Señor derramó su sangre. Pero ¿dónde está la sangre? ¿O dónde está esa vida? La respuesta a esta pregunta la encontramos en Juan 20:31. Gloria al Señor. Repito, en Juan 20:31 encontramos esa respuesta. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús, oiga, es el Cristo. Pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. Bendito el nombre del Señor. El Hijo de Dios. Y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y esta vida, o sea, su sangre, está en su nombre, o sea, en el nombre de Jesús. O sea, por medio de él son lavados nuestros pecados. Con la sangre de Jesús son lavados nuestros pecados, pero en las aguas del bautismo. Mire la conexión. Por eso ruego mucha atención a esta parte, hermanos y amigos. Hechos 22:16 dice: ahora pues, ¿por qué te detienes? Lávate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Cuando Ananías le dice a Pablo estas palabras, él ya había tenido un encuentro con el Señor Jesús y empezó a creer en él y se arrepintió de lo que estaba haciendo. Pablo había hecho una pregunta: ¿qué haré, Señor? Oiga, en Hechos 22:10, él cuando estaba allí tirado en el piso, él pregunta: ¿qué haré, Señor? Y el Señor envió a Ananías a decirle que necesitaba lavar sus pecados en las aguas del bautismo, pero invocando su nombre, es decir, el nombre de Jesús. Mire, invocando su nombre, o sea, el nombre del Señor Jesucristo. ¡Qué bendición! ¡Qué grandeza! Bendito sea el nombre de Jesús. Al invocar el nombre del Señor Jesús, allí está aplicada esa sangre. En el nombre de Jesús. También nosotros podemos leer en Hebreos, capítulo 9, verso 19. Repito, Hebreos 9:19. Dice las Sagradas Escrituras que Moisés tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua y roció el mismo el libro y también a todo el pueblo.
Veamos entonces el papel que jugó el agua en el monte Sinaí. Y esa misma importancia tienen ahora las aguas del bautismo. Hechos 22:16 dice: lava tus pecados invocando su nombre. Qué importancia capital. Es una importancia, hermanos, que debemos de darle de una manera muy significativa. En Hechos 22:16 dice: lava tus pecados invocando su nombre. Cuando se le dice a Pablo lava, en el presente, y no que ya fueron lavados sus pecados en el pasado. O sea, en el acto mismo que él es bautizado, en ese momento lava sus pecados. Claro, se sumerge en el agua, pero invocando su nombre. Pero muchos creen que sus pecados han sido lavados porque han creído en aquel que derramó su sangre en la cruz del Calvario. Amén. Que han sido lavados porque han creído en aquel que derramó su sangre en la cruz del Calvario. Y piensan que el bautismo es solamente un acto de obediencia. Sin embargo, a Pablo se le dice: lava, tiempo presente, lava tus pecados invocando su nombre. ¿Dónde? La respuesta a esta pregunta es en las aguas del bautismo. O sea que allí, en ese acto salvífico, en esa obra de salvación, cuando nosotros escudriñamos las escrituras, en Marcos 16:16 dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. De manera que el bautismo nos lleva a la salvación, porque ahí son lavados nuestros pecados. Pero los requisitos son creer, estar arrepentido e invocar el nombre de Jesús. Volvemos al mismo capítulo 2, 38. Dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. ¿En qué forma? En el nombre de Jesucristo, para el perdón de pecados. Y Hechos 4:12 dice: y en ninguno hay salvación. En ningún otro, oiga, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Bendito sea el nombre de Jesús. Y en Colosenses, mire usted, seguimos, ya vamos a terminar. En Colosenses 1:14, aleluya, dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Primera de Juan 2:12 dice: porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Entonces uno puede notar que primero dice por su sangre y luego por su nombre. La razón es que su sangre tiene un poder salvador solamente cuando se invoca su nombre. Pues a Pablo no se le invocó la sangre de Cristo, sino el nombre de Jesucristo. Claro, en las aguas del bautismo. Dios nos amó. Y la Biblia, las Sagradas Escrituras, así nos lo dice. Pero ¿hemos sido lavados con su sangre? Sí, por supuesto. Estamos bautizados en su nombre, entonces podemos decir: al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Por eso el Señor dice en su palabra: si me amáis, cumplid mis mandamientos, porque mis mandamientos no son gravosos. Amados hermanos y amigos, es necesario obedecer a la palabra de Dios antes que a los hombres. Encuentro un problema muy grave en la humanidad,
encuentra una situación difícil en ellos, y es que no quieren obedecer a Dios. Eso es lo que los religiosos hacen: seguir sus propios lineamientos y no los lineamientos de Dios. Amados hermanos y amigos, es preciso obedecer a Dios antes que a los hombres. Está este consejo aquí en la palestra para obediencia a la palabra de mi Señor Jesucristo. Ya puedes escuchar la voz de la verdad las 24 horas del día, los 7 días de la semana. La voz de la verdad, tu emisora. Muchas gracias por escucharnos. Esta es la voz de la verdad, tu emisora.